Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta clase vamos a ver la etapa 3, obtención de parámetros. Continuamos ahora con las medidas de posición. Las, recordemos un poco acerca de de la estadística descriptiva. Habíamos comentado que la estadística se componía de 4 pasos fundamentales. Ya hemos visto los dos primeros. Ahora estamos en la obtención de parámetros y propiamente vamos a calcular medidas de tendencia central, posición, dispersión y forma. La clase anterior ya estuvimos viendo las medidas de tendencia central, que vimos que era la media, mediana y la moda. El día de hoy vamos a ver las medidas de posición, que son cuartil, decil y centil. El objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a comprender las medidas de posición, tanto para datos agrupados como para no agrupados, y puedan aplicar esta descripción, más bien puedan aplicar estas medidas para la descripción de su información. Bien, como vimos en el capítulo anterior acerca de las medidas de tendencia central, las cuales también a su vez son medidas de posición, ya que todas, de todas maneras, ocupan un lugar en un grupo de datos. Las medidas de posición ocupan o tratan de ser el centro de los datos. También se consideran medidas de posición. En esta clase nos ocuparemos de encontrar posiciones particulares que nos van a ser muy útiles para interpretar los datos utilizando porcentajes. ¿Recuerdas esta tablita que vimos la clase anterior en la que podíamos hacer con nuestra tabla una serie de deducciones? Por ejemplo, esta tabla ya la vimos. Podemos determinar que gracias a esta tabla sabemos que el 4% de las empleadas ganan un salario máximo de 158 pesos. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillo, ¿no? Porque aquí en esta tabla tenemos nuestra frecuencia relativa, que nos dice que el 4% de las personas ganan 158 pesos. Otra de las deducciones que tenemos es que el 62% de las trabajadoras tienen un salario que va entre 155 y 153 pesos. ¿Cómo lo sabíamos? Pues porque tomamos los que están aquí precisamente, 18, 24 y 20, ¿sí? Y así sucesivamente, utilizando la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, podíamos determinar o hacer deducciones acerca del comportamiento de los datos. Pero ahora, ¿qué tal si nosotros necesitamos conocer el salario máximo del 20% de las empleadas? Aquí tenemos el 2, el 8, el 18, el 36, pero el 20%, ¿cómo le haríamos? O ¿cómo le haríamos, por ejemplo, si quisiéramos determinar eh, el salario del 71% de las empleadas? Para eso, precisamente, para despejar esas incógnitas, tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición nos permiten encontrar valores específicos dentro de una serie de datos o distribución de frecuencias, y la finalidad es facilitar el análisis porcentual de la información. Vamos a ver más o menos de qué se refiere esto que de división porcentual. Verás, suponiendo que yo tengo un grupo de datos, están ordenados de menor a mayor y estos datos tienen una posición cada uno. ¿Qué pasa si yo quisiera dividirla, por ejemplo, en dos partes? Este grupo de datos lo partiría por la mitad, ¿cierto? Y partiéndolo de la mitad, yo podría decir que esta parte corresponde al 50% de los datos y esta otra parte corresponde al otro 50% de los datos. Con base en esta información, podría decir que el 50% de los datos o de los números son menores a 10. ¿Lo ves? ¿Por qué? Pues porque este es el valor de este intervalo. O también podría decir lo contrario, ¿verdad? Que el 50% de los datos o de los números son mayores a 11. Las medidas de posición nos ayudan básicamente a encontrar los puntos en donde se dividen estos datos. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí otro grupo de números, pero ahora no lo vamos a dividir entre 2, sino que ahora lo vamos a dividir entre 4. Nos quedaría algo más o menos así, 4 partes iguales. Entonces, podríamos decir
que cada una representa el 25% de la información. Siendo esto, podríamos decir que el 25% de los datos son menores a 4. O también podríamos decir que el 75% de los datos es de 5 para arriba, porque aquí hablamos de todos estos 3 grupos o de este grupo nada más. Pero ¿cómo podemos encontrar estas medidas de posición o estos puntos en donde se dividen nuestros grupos de datos? Existen varias divisiones que podemos hacerle a nuestros datos. Una de ellas son los cuartiles, los que acabamos de ver ahorita. Dividir nuestros datos en 4 partes iguales nos indica que el cuartil 1 nos daría la posición del 25% de los datos. El cuartil 2, la del 50% de los datos, y el cuartil 3, la del 75% de los datos. Otra es los deciles. Los deciles nos ayudan a dividir nuestros datos en 10 partes iguales. Por lo tanto, el decil número 1 nos va a dar el 10%, el decil 2 nos va a dar el 20%, el 3 el 30% y así sucesivamente. Y los centiles, o también llamados percentiles, nos ayudan a dividir los datos en 100 partes iguales. De tal modo que la primera parte se calcularía el centil número 1, el centil número 2, el centil número 3, y el 1 nos indicaría el 1%, el 2 el 2%, el 3 el 3%, y así sucesivamente. Estas medidas de posición pueden ser usadas tanto para datos agrupados como para no agrupados. Para hacer el cálculo de los datos no agrupados o de las posiciones en los datos no agrupados, debemos de establecer o debemos de identificar que existen 2 elementos de la posición, de posición y de valor. Mira, ¿qué es a lo que me refiero? Yo tengo un grupo de datos y en estos datos tengo yo una serie de números ordenados de menor a mayor. Estos son sus valores, pero cada uno de ellos tiene una posición. En este caso, el primer dato tiene la posición 1, el segundo tiene la posición 2 y así sucesivamente. Para yo determinar el punto en donde se rompen estos datos, yo voy a utilizar una fórmula que es la que me va a permitir encontrar la posición del dato que estoy buscando. La fórmula es esta que está aquí. K, vamos a decir que es la medida que yo estoy buscando. Verás, si yo estoy buscando el cuartil 3, por así decir, K sería igual a 3. Si estoy buscando el decil 9, K sería 9. Si estoy buscando el percentil 75, K sería 75. N es el número de datos y la E es el número en las partes que se va a dividir. Por ejemplo, si voy a dividirlo en cuartiles, E sería igual a 4. Si voy a dividirlo en deciles, sería 10. Y si voy a dividirlo en centiles, E sería igual a 100. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcularíamos la posición del cuartil número 3. Mira, si quisiera calcular la posición del cuartil número 3, tendría que multiplicar 3 por 12 más 1. 3 porque es el cuartil que voy a buscar. 12 porque es el número de datos totales, más 1 siempre es una constante, y este lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque estoy buscando un cuartil. Pues recordemos que el cuartil los divide en 4. El resultado de multiplicar 3 por 12 más 1 entre 4 es igual a 9.75. Significa que la posición que estoy buscando es la posición 9.75, que quedaría más o menos como por aquí. Esta posición que quedaría por aquí dividiría los datos en 4 partes, pero 3 serían hacia la izquierda y una última parte sería hacia la derecha. Hay algunas normas
o recomendaciones cuando tenemos decimales en la división, como por ejemplo hace un momento que nos salía 9.75. Cuando los decimales son menores a 0.5, tomamos la posición que está a la izquierda. Cuando los decimales son mayores a 0.5, tomamos la posición que está a la derecha. Si el decimal es 5, se obtiene el promedio de ambas posiciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo nos referimos a esto. Mira, tenemos la evaluación de 20 estudiantes en un examen de que queremos calcular el cuartil 1, el cuartil 5 y el percentil o centil 75. Estos son los grupos de datos. Lo primero que tengo que hacer para darle solución es ordenarlos de menor a mayor. Aquí los tengo ya ordenados. Quiero calcular el cuartil 1. Por lo tanto, como son 20 números, voy a multiplicar 20, voy a sumar 20 más 1 y multiplicarlo por 1. ¿Por qué 1? Pues porque es el cuartil 1 el que estoy buscando. Todo esto dividido en 4, porque recuerda que como es cuartil, se divide en 4. 20 más 1 por 1 son 21, entre 4 es 5.25. Si te fijas, la posición que está más cerca es la posición número 5, porque esto es 0.25. Lo redondeamos y nos va a quedar a 5. Así que vamos a buscar la posición número 5 y nos damos cuenta que en la posición número 5 se encuentra el número 6. Recuerda la posición 1, la posición 2, la 3, la 4 y la 5. La posición 5 corresponde al número 6. Por lo tanto, podemos decir que nuestro cuartil 1 es igual a 6. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Nos dice ahora que calculemos el decil 5. Aplicamos la fórmula. Ahora es 5 porque el decil es el 5. Y es 10 aquí abajo porque estamos dividiendo en deciles. 21 por 5 entre 10 me da a 10.5. Como es 0.5 cerrado, significa que está justamente a la mitad. Ni está poquito a la izquierda, ni está poquito a la derecha. Está justamente a la mitad. La posición 10.5 corresponde al número 7 y 8. Entonces, ¿cuál es el correcto? Fácil. Lo que vamos a hacer es sacar el promedio de estos dos y esa va a ser nuestro decil. Por lo tanto, el decil es igual a 7.5. Vamos a calcular ahora el percentil. En el percentil número 75, recuerda, ponemos 75 por 20 más 1 dividido en 100. ¿Por qué lo vamos a dividir en 100? Porque estamos utilizando el percentil o el centil. Es lo mismo. 20 más 1 por 75 entre 100 me da como resultado 15.75. Este está un poquito más cargado hacia la posición número 16, ¿cierto? La posición 15.75 les corresponde al número 9. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esta sería la posición correcta. ¿Qué medidas de posición requiero usar entonces si me gustaría conocer cuál es el 25% de mis datos? Exacto, el cuartil número 1. Y si quiero calcular dónde se encuentra el 68% de mis datos, bien, el percentil 68 o el centil 68, que es lo mismo. Y si quisiera calcular qué medidas puedo utilizar para
conocer lo que es el 80% de mis datos. Y digo medidas porque en realidad son dos. El decil 8 y el percentil 80 me podrían dar sin problema cuál es el 80% de mis datos. Puedo utilizar cualquiera de los dos y ambos me darían el resultado adecuado. Y si quisiera encontrar el 50%, ahí son varios, ¿cierto? Porque yo puedo utilizar, por ejemplo, el cuartil 2, el decil 5, el percentil 5 o inclusive la media. Todos me darían exactamente el mismo resultado. Hasta aquí hemos visto cómo calcular las medidas de posición utilizando los datos no agrupados. Pero, ¿qué hay de los datos agrupados? Los datos agrupados son aquellos que están clasificados por algún criterio de alguna tabla de frecuencia. Por ejemplo, algunas clases o a lo mejor grupos de edades, como en este caso. Ambas son tablas de frecuencia y son datos o lo que mencionamos como datos agrupados. Cuando los datos están agrupados, la manera en la que vamos a encontrar las medidas de posición es la siguiente. Pero no te asustes, la fórmula es apantalladora, pero está bastante sencilla. En este caso es lo mismo, vamos a determinar primero el cuartil o el K que va a ser, ya lo habíamos visto, cuartil, decil o percentil o centil, como quieras verlo. LI va a ser el límite inferior del intervalo. Ahorita vamos a aprender a escoger el intervalo que vamos a usar, pero LI es el límite inferior del intervalo. FA de I-1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos medidas de posición. Medidas de tendencia central. FI es igual a la frecuencia del intervalo y N es el número de observaciones o el número de datos. La A es la amplitud. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más comprendido. Vamos a intentar determinar el cuartil 1 de esta tabla. Lo primero que tenemos que hacer para calcularlo es calcular la posición del cuartil. En este caso, como estamos buscando el cuartil número 1, K es igual a 1. La manera en la que vamos a encontrar nosotros la manera en la que vamos a encontrar la posición es con esta fórmula, K por N entre 4. De tal modo que como estamos buscando el cuartil 1, K es igual a 1 por 100, porque es N, es el número de datos, mira que son 100 datos los que tenemos aquí, y 4 porque es el cuartil. 1 por 100, 100 entre 4 da a 25. Entonces la posición es la número 25. ¿Qué significa que la posición sea la 25? Vamos a encontrar las posiciones. Mira, por ejemplo, aquí en las frecuencias acumuladas tenemos acumulada la posición 1, 2, 3 y 4. Para este intervalo, en el segundo intervalo, tenemos las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Todavía no llegamos a la posición 25. En este siguiente intervalo tenemos de la 15, 16, 17, así hasta la 35. Nosotros andamos buscando solo la 25, por lo tanto podemos decir que la posición número 25 se encuentra justamente aquí. Por lo tanto, esta es la posición de mi cuartil número 1. Pero recuerda, hasta ahorita solo tenemos la posición. Todavía no tenemos el valor del cuartil. Para obtener el valor del cuartil, necesitamos aplicar la fórmula. Ahora sí ya cobra sentido. Tenemos el límite inferior, tenemos la frecuencia acumulada del intervalo anterior y eso. Vamos a ver cómo quedaría sustituyendo nuestros datos. Por ejemplo, el cuartil número 1 va a ser igual al límite inferior, que en este caso es 300, más la posición,
que ya la teníamos, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Esta es la frecuencia del intervalo. La del intervalo anterior es 14, por eso está aquí. Entre la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? 21. Todo esto multiplicado por la amplitud. ¿Cómo voy a determinar la amplitud? Recuerda que es el límite superior menos el límite inferior del intervalo. 400 menos 300 me va a dar 100. Todo esto es igual a 352.98 kilogramos. Como ya encontré yo el valor de mi cuartil número 1, que es 352.38, y recordemos que el cuartil número 1 me va a dar el 25% de los datos, yo puedo decir entonces que de todas las bolsas, el 25% de ellas resiste menos de 352.38 kilos. Y recuerda que también puedo decir que el 75% de ellas resiste o superó más de 352 kilos. Bien, vamos a ver cómo calcularíamos entonces el cuartil 2. Para hacer el cálculo del cuartil 2 basta con que pues K ahora es igual a 2, ¿cierto? 2 por N, N que es el número de datos. Aquí tenemos el número de datos y 4 porque se divide en 4, ¿cierto? La posición es la 50. Vemos que la posición 50 la tendríamos en este intervalo. Por lo tanto, sabemos que es el intervalo que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Vamos a poner nuestra fórmula aquí y vemos que son 400 del límite inferior más la posición, que es la posición número 50, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Esta es la frecuencia acumulada del intervalo. La del intervalo anterior es este. Por eso es 35. Todo esto dividido entre la frecuencia del intervalo, que en este caso son 33. Multiplicado por la amplitud, que la amplitud ya vimos que es 500 menos 400, era 100. Es 100 en este intervalo, 100 en este, 100 en este, 100 en este. Todos los intervalos son de 100. Al realizar esta operación nos va a dar como resultado 445.45. Si no te da la operación, prueba esto, mira. Haz 55 menos 35 y le pones igual. Y después ese resultado lo vas a dividir entre 33. Y después lo vas a multiplicar por 100. Y al último, ese resultado lo vas a dividir, perdón, lo vas a sumar, le vas a sumar 400. Recuerda que el cuartil 2 y la media son iguales. Entonces, el cuartil 2 me da el 50% de mis datos, igual que la media. Calculemos ahora el decil número 6. Para poder realizar este cálculo, lo primero que tenemos es encontrar la posición. En este caso, K es igual a 6 porque estamos calculando el decil número 6. Si te fijas, también lo dividimos entre 10 porque estamos calculando un decil. Por eso se divide entre 10. Y la fórmula es 6 por 100 entre 10. Esta operación nos da 60. Recuerda que el 60 sería la posición que contiene nuestro decil 6. Vamos a buscarla en nuestra frecuencia acumulada. Aquí tenemos hasta la posición 4, aquí hasta la 14, aquí tenemos hasta la 35, aquí ya tenemos a la 68. Estamos buscando la 60. Por lo tanto, podemos decir que aquí es en donde se encuentra nuestro decil número 6. Con esta información vamos, o ya que encontramos el intervalo, ahora sí,
vamos a sustituirlo dentro de nuestra fórmula. Mira, nuestro decil 6 es igual al límite inferior, en este caso es 400, más la posición que calculamos anteriormente, que era 60, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que en este caso es 35, todo esto dividido entre la frecuencia del intervalo, que son 33, multiplicado por la amplitud, que ya habíamos visto que eran 100 entre este y este, nos da un total de 477.76 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora pon mucha atención, porque la deducción a la que llegamos con esto es que el 60% de las bolsas tiene una resistencia menor a 477.76 kilos. Bien, porque calculamos el decil 6. El decil 6 nos dice cuántos hay por debajo. Es decir, el decil 6 nos va a indicar cuántos o qué porcentaje se encuentra por debajo de nuestros datos. Bien, entonces el 60% está por debajo de 477.76. También podemos decir, con base en el cálculo del decil 6, que el 40% de nuestros datos tiene una resistencia de 477.76 kilogramos o más. Muchísimas gracias por tu atención. Ahora pasamos a la siguiente clase, donde vamos a interpretar o determinar medidas de dispersión. Hasta luego.